Genial. Sobre el final de la clase de hoy vamos a compartir a ver qué es lo que tiene cada grupo y vamos a ayudar a evaluar si los materiales que eligieron están bien o les pueden generar complicaciones. La clase de hoy va a ser bastante más larga que la que venimos haciendo, así que tiene bastantes partes, así que vamos a hacer algunos intervalos en el medio. Y bueno, es importante que presten atención porque es una clase con contenidos que van a usar en todos los lados. Bueno, la pasada también, ¿no? Pero este es medio troncal en todo lo que es laboratorio. Ya estamos todos, ¿no? Sí. Bueno, ahí me confirma si se ve bien. Ahí sí. Sí. Sí, se ve. Genial. ¿Cuántos temas? Bueno, sí, no. 100 temas. No, bueno, pero esto de a poquito lo vamos a ir desglosando. A ver, lo primero que vamos a hacer hoy es poner en común las mediciones que hicieron del tamaño de los cristales. Y bueno, poner en común cómo hay que analizar esa imagen. Eso lo va a hacer más. Después voy a presentar algunas herramientas de estadística en realidad una herramienta fundamental que son los histogramas, qué son y cómo se arman y cómo se interpretan. Y bueno, después vamos a hablar de lo que es una distribución, de lo que es una campana de Gauss, que es una distribución posible, de probabilidad. Y vamos a hablar de cómo calcular errores, no de una magnitud física, como venimos haciendo hasta ahora, sino de un promedio. Yo quiero medir una magnitud física, pero en vez de medirlo una, la mido muchas veces, hago estadística, y bueno, algo fundamental en esta clase es que ustedes aprendan a estimar el error del promedio de algo. Y que noten la diferencia entre ese error y el error de una sola medición, no del promedio de las n mediciones que uno haga. Y después, bueno, vamos a terminar presentando el experimento del péndulo y Adán les va a mostrar cómo hacer histogramas en Origin. Hasta ahora, la clase pasada, Maggie les mostró cómo expresar una magnitud física. Y se hace de esta manera. Se pone, digamos, uno elige, realiza una medición y uno pone el valor que midió, que lo anotamos como el valor más probable, más menos un error absoluto. Y ese error lo podíamos calcular como la suma de algunas contribuciones al cuadrado y todo eso raíz cuadrada. Todo eso acompañado obviamente de la unidad. Entonces, por ejemplo, cuando medíamos la longitud del celular o de la mesa, podíamos obtener un resultado que lo expresamos de esta manera. La magnitud física que estoy midiendo, en este caso la longitud, es igual a el resultado que yo medí más menos una estimación de la incerteza. Recuerden que uno a veces habla de el error, uno calcula el error, pero recuerden que uno nunca sabe cuál es el error. El error es la diferencia que hay entre el valor real y el valor que uno mide. Ahora, uno lo único que puede hacer es estimar ese error. Y esa estimación se realiza con esta cuenta que habíamos visto en la clase pasada, donde uno tiene en cuenta el aporte del error instrumental, digamos, cuál es la precisión y la apreciación del instrumento que uno está usando para medir, y otras fuentes de error que tienen que ver con la definición del objeto y la interacción de la persona que está midiendo.
En el caso del error instrumental, está dado por el fabricante. El fabricante de ese instrumental que usamos para medir dice, bueno, la apreciación de este instrumento es tanto, o aseguro que la balanza mide con una resolución de, por ejemplo, 0,1 gramos. A veces no es la mínima medición, a veces el fabricante dice, capaz que la balanza tiene un dígito en la décima de gramo, pero el fabricante dice que el error es más grande. Eso puede pasar también. Y después, las otras contribuciones son estimadas por la persona que mide. O sea, el error de definición y el error de interacción, uno los tiene que estimar de alguna manera para tenerlos en cuenta a la hora de expresar el resultado de esa magnitud física. Y hasta acá, lo único que hicimos fue medir una vez algo y expresar esa magnitud. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, le voy a pasar la pelota a Maggie para que pongamos, para que veamos qué resultados se obtuvieron en la medición de las longitudes de los cristalitos. Para eso me voy a dejar de compartir. Bueno, hola. Sí, tengo unas diapositivas para mostrar. Después también está esa tablita de Excel donde podían ir subiendo como toda la tira de mediciones que hicieron más o menos 25 cada uno. Vi que algunos lo completaron, otros lo están completando. Bueno, si no, en un ratito lo seguimos completando eso. Yo también medí 25 mediciones y bueno, lo hice hoy a la mañana medio rapidito, así que seguro que no quedaron tan... Seguro que tiene una distribución, una dispersión mucho más grande que las de ustedes. Pero bueno, en base a eso que medí, armé unas diapositivas. A ver... Nico, ¿cómo estás? Nico, una pregunta. ¿Sabes que estamos tratando de calentar? Pero, ¿te acuerdas que la vez pasada el programa... pusiste el programa... un programa... ¿Estamos yo sola esto? Bueno, no sé. Bueno. Comparto. Ay, perdón, ahí voy. Bueno, a ver. Ahí está. Bueno, esta es la clase pasada cuando habíamos planteado las preguntas disparadoras de esta actividad. Bueno, habíamos pensado cómo determinar el tamaño de los cristales. Habíamos hablado un poco de qué criterio usar, qué medida tomar como tamaño, ¿no? Si vamos a tomar un volumen, una diagonal, bueno. Tomamos una decisión de poner un criterio común para todos, ¿no? Y la otra pregunta disparadora era, bueno, ¿cómo medir y cómo poder obtener resultados en unidades convencionales, ¿no? En metros, en gramos, en lo que sea, a partir de una fotografía digital que tiene una barra de escala, una barra de calibración. Bueno, así que la primera pregunta era esta. Y lo que decidimos en la clase pasada, más o menos todos juntos, es medir las aristas y tratar de tomar los cristalitos que estuviesen lo más paralelos posibles al plano de la foto, ¿no? Que no se vieran tanto en perspectiva. Bueno, más o menos tomamos ese criterio entre todos. Y medimos con el ImageJ la longitud, usando esa barrita, ¿no? Me parece que todos lo hicimos igual, ¿no? Poniendo una barrita y después tocando Control M, ¿no? Y ahí el programa nos da esta magnitud, que es el length, que es el largo de la barrita. Bueno, para esta unidad también puede tener valores con coma, ¿no? Puede ser 25, algo. Por más que nosotros sabemos que la imagen está dividida en píxeles, que es la mínima unidad de resolución de la intensidad, ¿no? Pero bueno, el programa al tomar diagonales y todo eso nos permite tomar longitudes con comas, y no tiene por qué ser un número entero. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me preguntan, chicos. Decidimos tomar 25 aristas distintas a lo largo de la imagen. Bueno, así que esta es la tira de mediciones que hice yo. Son 25, no sé si entró todo, pero son en total 25. Y si las miramos rápidamente, esto es lo que les comentaba, ¿no? Que son números con coma. Esto a ustedes les habrá también pasado, ¿no?
que la dispersión de estos datos, si lo miramos un poco, si hacemos un pantallazo así visual, es mayor que un píxel, ¿sí? Un píxel decimos que es la mínima unidad de apreciación espacial. Sería como nuestro error instrumental espacial. Y hablo de espacial porque en la imagen también tenemos información de la intensidad, ¿no? No sé si recuerdan que la intensidad también tiene su mínima unidad, porque la intensidad, al ser una imagen digital, está dividida en niveles. Eso solamente como repaso. La imagen, la intensidad de cada píxel puede tomar un valor entre 0 y 255, ¿recuerdan? Bueno, eso hace que también haya una mínima unidad de intensidad, pero para esta medición no prestamos atención a eso, ¿no? Solamente tomamos en cuenta la mínima unidad espacial, que sería un píxel. Bueno, pero si miramos la dispersión de los largos de las aristas, vemos que esa nube de datos, bueno, fluctúa más que un píxel, ¿no? Bueno, así que acá puse como para pensar entre todos qué cosas contribuyen a esa dispersión. ¿De dónde sale esa dispersión de los tamaños de aristas? Si alguien tiene algo para decir. Espero un poquito si alguien pone algo en el chat o habla. Bueno, por ejemplo, de que no todos los cubitos son iguales. También el pulso de cada uno, ¿no? También, ahí no vi quién habló, pero también al medir en píxeles no está muy claro a veces dónde comienza o termina un objeto. Claro, vos te referís a la nitidez del borde. Sí. Sí, eso también tiene que ver con la fotografía, ¿no? A veces el borde es muy abrupto, pasamos de negro a blanco y eso quiere decir que se terminó el cristalito. Hay veces que no quedó tan nítido eso, no tan definido. También, como decía Yara, el pulso, ¿no? Si la barrita nos queda un poquito torcida, un poco más corta, un poco más larga. Bueno, a ver, la siguiente diapositiva. Bueno, acá completé más o menos las cosas, están bastantes las que dijeron, ¿no? Esto, el primer punto sería que no todos los cubitos son iguales. O sea, que hay una dispersión real propia de la muestra de cristales, ¿no? Que algunos son un poco más chiquitos, otros un poco más grandes. Otra que estaba recién mencionando Germán es esta, ¿no? Estoy leyendo el chat, que no todos están en la misma posición, ¿no? Que tienen distinta orientación, un poquito inclinados están algunos respecto al plano de la foto y eso obviamente también hace que haya cierta dispersión de los valores. Otra que nadie mencionó, pero esa me parece a mí, a ver, vuelvo para atrás. Sí, a mí me parece que la mayoría no son cúbicos, ¿no? Cúbicos en el sentido de largo igual a ancho igual a profundidad, ¿no? A mí me parece que a simple vista pareciera que hay diferencias. Yo acá puse rectangulares, estamos hablando de 3 dimensiones, no sé, en matemáticas se llama prisma rectángulo, de lados distintos, bueno, ustedes sabrán, ¿no? A lo que me refiero, bueno, si los lados de un mismo cristal son distintos, eso obviamente va a hacer que haya dispersión. Después, bueno, la falta de nitidez, lo comentaba Antonio, que eso contribuye a lo que llamamos error de definición, de dónde empieza y dónde termina un cristal. Y después esto, por último, es lo que dijo Yara, ¿no? ¿Dónde posicionamos esas barras? Que tiene que ver con la interacción del operador y la foto. Eso es muy personal, ¿no? Seguramente cada uno de nosotros contribuyó de forma levemente distinta a esto, a lo que es el posicionamiento de las barras, ¿no? Así que bueno, por todas estas razones, una forma básica de procesar estos datos, yo no sé si esto lo hicieron en alguna materia, pero es una forma muy intuitiva que es calcular el valor medio, ¿sí? Lo que sería el promedio de todos, y después calcular otra magnitud, o sea, eso sería el promedio, y otra magnitud que nos da idea de qué tan grande es esa dispersión, que es la desviación estándar. ¿Sí? No sé si alguna vez calcularon esto en alguna materia, lo hace cualquier software de procesamiento de datos, el Excel, bueno, seguro que esto lo conocen. Más abajo copié la formulita de promedio y de desviación estándar, son las fórmulas de Wikipedia, ¿no? Esta sería la de promedio, esto me imagino que lo conocen, es sumar todo y dividir por el número. Estas dos expresiones son iguales, ¿no? Esto sería el promedio. Y la desviación estándar, ¿alguna vez leyeron este tipo de expresión con las sumas cuadráticas?
Sí, en estadística aparece. Sí. Bueno, de nuevo aparece una suma cuadrática, que también la habíamos puesto en otra fórmula, la que mostró Nico al principio, ¿no? Lo que tiene de conveniente este tipo de fórmula es que, claro, una vez que tenemos, ¿no? Tenemos toda nuestra nube de puntos, bueno, son puntitos, ¿no? Y tenemos un valor central, que es el promedio, geométricamente vendría a ser más o menos lo que está en el medio, el promedio, ¿no? Después, para cada dato, podemos fijarnos qué tan lejos está del promedio. Y eso lo podemos expresar matemáticamente como x1 menos el promedio, x2 menos el promedio, eso para cada dato. Y para que todos los datos contribuyan de forma positiva, ¿no? Los que están a la derecha y los que están a la izquierda, o sea, los que son un poquito más grandes y los que son un poquito más chiquitos que el promedio, bueno, por eso es conveniente hacer una suma al cuadrado, ¿no? Porque así todos tienen valores positivos. O sea, por más que esto dé menos 8, ¿no? Al hacer el cuadrado, bueno, se vuelve positivo. Bueno, esta fórmula ya la conocen. Así que si calculamos estas magnitudes de uso estadístico muy frecuente, ¿no? Obtenemos el valor medio, que es más o menos la mitad. Si lo miramos a ojo, están todos más o menos alrededor de 25,9, 26. Y esta es la desviación estándar, que es más o menos el ancho, ¿no? El ancho de esa nube. Representa eso. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Un pequeño comentario que ya quería agregar en esta parte, es que podemos calcular lo que sería la desviación estándar dividido el promedio, ¿sí? Y esto nos da una magnitud de cuánto es la dispersión porcentual de la muestra respecto de, ¿sí? De esta muestra que tomamos. Entonces, si hacemos esta cuenta, que sería 3 dividido 26 más o menos, nos da 12%. Eso quiere decir que una vez que procesemos esto, va a tener un error porcentual de 12%, como mínimo, ¿sí? Porque ya al estudiar qué fluctuaciones tiene, bueno, ya estamos viendo que es del 12%, ¿sí? Bueno, así que estamos trabajando más o menos con ese nivel de dispersión de los datos. Bueno, sigo. Un pequeño comentario, las diapositivas ya están subidas a la página. Si alguno se quedó atrasado o lo que sea, está subida las de Nico, esta, creo que está todo lo de la clase de hoy. Bueno, continúo. La otra pregunta que había quedado pendiente de la clase anterior era, bueno, ¿cómo podemos obtener resultados en unidades convencionales, ¿no? A partir de la fotografía digital? Bueno, así que ahí no sé si lo estuvieron haciendo también en sus casas ustedes, que es, por ejemplo, bueno, tomar la medida de la barrita de abajo, también con el ImageJ, ver cuántos píxeles nos da, y recordar que esa barrita también mide 10 micrómetros. Es la barrita de calibración del microscopio. Así que, bueno, acá yo a esta magnitud le puse una incerteza de 2 píxeles, porque, sí, la determinación de este borde para mí tiene un ancho de 2 píxeles, por estos bordes que están medio grises, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer con eso? Mira, bueno, por ejemplo, si hacemos 10, acá hay muchas formas de procesar esto matemáticamente, es una pavada, ¿no? Podemos decir, bueno, si 10 micrómetros son 56, entonces 56 píxeles, quiere decir que cada píxel vale esto, ¿no? Vendría a ser que 5 píxeles, ¿no? Son un micrómetro. Ay, a ver si me sale. 5, ¿no? Bueno, 5 píxeles me quedó muy ancho, pero 5 píxeles son un micrómetro, más o menos esta relación nos da. Así que si hacemos la cuenta nos da más o menos 0,2, que es 1 dividido 5. Bueno, así que ese dato nos lo quedamos porque es el dato de nuestra calibración, ¿sí? Que nos permite pasar de píxeles, que es una unidad totalmente arbitraria, ¿no? Porque tiene que ver con la ampliación que tiene nuestro microscopio. Si le decimos que los cristales miden 10 píxeles, a nadie le significa nada esto, ¿no? En cambio, si decimos 4, 5, 6 micrones, bueno, ya la comunidad científica no se entiende, ¿no? Bueno, acá me quedó un formato medio raro, este 2 está medio corrido, pero tendría que venir acá. Pero bueno, quería hacer un pequeño análisis, eso también quedó medio corrido. Perdón, chicos. Bueno, que la clase pasada comentamos que las calibraciones traen una incerteza, ¿sí? Y según el caso, esa incerteza será muy chica, muy grande. Si es grande, la vamos a incorporar a nuestra estimación de los errores.
Si es muy chica, bueno, en principio la podemos despreciar, ¿no? Y quería hacer un pequeño cálculo aproximado de cuál es la incerteza de nuestra calibración para justificar un poco que la despreciemos en la clase de hoy, ¿sí? En realidad se puede considerar, pero sumar esto a lo que es la estimación del error requiere hacer un poco de propagación de errores. Todavía no lo vimos de forma formal lo que es la propagación de errores, ¿no? Como el resultado final implica multiplicar por este factor de calibración, quiere decir que nuestra medición final implica un cálculo. Entonces, que sería una medición indirecta que requiere usar lo que llamamos método de propagación de errores, ¿no? Lo vamos a introducir de forma formal y detallada la semana que viene, si no me equivoco. Pero bueno, para hacer una pequeña síntesis de lo que es el método, es que es un método que aproximadamente preserva el error relativo de la determinación, ¿sí? ¿Por qué el error relativo y no el error absoluto? Porque justamente cuando hacemos propagación de errores, estamos calculando una magnitud a partir de un montón de magnitudes que tienen diferentes unidades. Por ahí mezclamos, qué sé yo, longitudes con masas, con tiempos. Todo eso lo mezclamos y nos da, qué sé yo, la energía, ¿no? Hacemos una cuenta larga y eso nos da la energía de algo. Entonces, para calcular el error final de la magnitud, por ejemplo, de la energía, cada magnitud contribuye con una unidad distinta. Entonces, por eso tiene sentido hablar de error relativo, porque el error relativo no tiene unidad, ¿sí? Así que bueno, esto, como les decía, es solamente un pantallazo lo que es la propagación de errores. Pero si nos fijamos, si nos ponemos a pensar un poquito en la calibración que estamos haciendo, bueno, ¿de dónde viene el error de la calibración? ¿No? Vuelvo a la diapositiva de antes. La calibración la hacemos a partir de medir el largo de esta barrita, que ya sabemos que mide 10 micrómetros. Esos 10 micrómetros sin error nos lo da alguien con una precisión absoluta, ¿no? 10 micrómetros. Así que lo único que contribuye al error de esta calibración va a ser la determinación de la barrita, que yo acá lo anoté como 56 más menos 2, que para mí 2 es el error absoluto del largo de esa barrita. Entonces, quiere decir que el error relativo de nuestra calibración va a ser el mismo del error relativo de la barra, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el error relativo de la barra? Vendría a ser 2, el error absoluto dividido el valor central, ¿no? Que es 56. Así que nos daría que el error relativo de la barra es esto, entonces el error relativo de la calibración también va a ser lo mismo, ¿sí? Esto medio al tuntún, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Bueno, lo justificaremos bien la clase que viene, o la otra. En definitiva, es un error de 3,6% y bueno, eso hace que no es totalmente despreciable porque no es tanto más chico que la dispersión. ¿Se acuerdan que dijimos que la dispersión era del 12%? Pero bueno, es un poco más chico y no está tan mal despreciarlo, ¿sí? Así que esta primera clase, para no meternos en lo que es propagación de errores, vamos a dejar un poquito entre paréntesis lo que sería meter la incerteza de la calibración, ¿no? Bueno, ¿cómo seguiría esto, ¿no? Lo que estamos haciendo. Ya tenemos el valor en píxeles de los cubitos. ¿Se acuerdan que hicimos el promedio y sacamos la dispersión estándar? Tenemos el factor de calibración, que a ese factor de calibración no le pusimos error, pero bueno. Entonces, una vez que tenemos ya todo eso, ya podríamos informar un valor, ¿no? De qué valor vamos a dar de ese tamaño de cubitos. ¿Basta con tomar solamente la incerteza de esa fluctuación, que tomamos solamente con tomar la desviación estándar? Bueno, esta es la última pregunta que quedaba pendiente de la clase anterior, ¿no? ¿Cómo estimar la incerteza asociada a todo el método que estamos usando? Entonces, ¿quiénes contribuirían? La incerteza de calibración, que ya dijimos que la vamos a despreciar, ¿sí? La incerteza por interacción de operador y software, la incerteza por definición de la forma del objeto. Todas estas incertezas, en realidad, ya están metidas dentro de esa fluctuación, ¿no? Que estuvimos calculando, ¿sí? Porque ya analizamos qué es lo que contribuye a la fluctuación. Bueno, justamente son todas esas cosas. La nitidez, ¿no? Acá está de nuevo repetido. La nitidez, la dispersión real de los tamaños de los cristales, bueno, ¿sí? A veces cuando están un poquito desorientados respecto al plano de la foto, qué tan bien ponemos la barrita, ¿no? Bueno, entonces, bueno, entonces, acá quedó medio... Esto vendría a referirse al error total, entonces,
que vendría a ser la línea de razonamiento que estamos siguiendo. Y esto vendría a ser, perdón chicos, espero que no se mareen, esto vendría a ser qué valor vamos a informar como valor central. Bueno, entonces, termino la idea del error ya que estaba hablando de esto. Entonces, para el error lo que podríamos considerar es la suma cuadrática de lo que sería la dispersión estadística, que esto ya lo calculamos, ¿sí? Es la desviación estándar, y el error instrumental, que el instrumental es la apreciación mínima de nuestra foto, ¿sí? Que ese error instrumental en realidad no está considerado dentro de la dispersión estadística, porque no cuantifica eso, ¿sí? Obviamente la verdad que es más chico el error instrumental que el error de la dispersión, pero bueno, la verdad que son más o menos del mismo orden de magnitud, no es que es 10 veces o 100 veces más chico. Así que lo consideramos en esta cuenta y nos da, si hacemos la suma cuadrática, 3, algo, ¿no? Que es básicamente el error de dispersión un poquito más grande. Así que bueno, con esto ya es una forma de determinar qué incerteza le vamos a poner a nuestro valor central, ¿sí? El valor central ya lo habíamos sacado haciendo el promedio de nuestra tira de mediciones, que era este, no sé si se acuerdan, que era casi 26. Y finalmente, el último eslabón que faltaría para dar un resultado en unidades estándar, ¿no? Es multiplicar por el factor de calibración. Que este factor de calibración lo consideramos sin error, ¿no? Con una precisión mucho mayor que el resto de las cosas. Bueno, y si hacemos la cuenta, nos da más o menos 4, algo, el valor central, y para este error que estamos tomando, incerteza, correspondería también pasar la unidad de micrómetros, ¿no? Así que también aplicamos el mismo factor de conversión a la dispersión. Y obtenemos esto, ¿ok? ¿Hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno. A ver cómo sería esto. Ah, sí. Acá, cuando tenemos este valor, que hicimos varias cuentas, estuvimos un buen rato midiendo las barritas, siempre es bueno recordar intuitivamente, o quiero decir a ojo, cuál es la medida que habíamos tomado, ni bien habíamos tenido el primer pantallazo de esa imagen, ¿no? Muchas veces pasa que uno está midiendo algo y tiene alguna intuición de cuánto va a ser, o estás midiendo la temperatura de algo y ya lo tocaste, ya sabes que está tibio. Así que esperás un valor, no sé, 20 y pico, 40 grados, pero no te puede dar 1000 grados, ¿no? Bueno, con esto lo mismo. Tenemos una idea, habíamos mirado la imagen, ¿se acuerdan? A ver si puedo ver para arriba. La habíamos mirado la barrita, habíamos dicho, si esta barrita es 10, bueno, esto tiene que valer 4, 5, 6. Así que bueno, siempre es bueno chequear que dé algo razonable según lo que habíamos visto rapidito, ¿no? Bueno. ¿Y cómo quedaría? Ah, después, por un tema de presentación de resultados, ¿no? ¿Se acuerdan? En la clase anterior habíamos comentado lo que es tomar cifras significativas del error, ¿sí? Al haber hecho muchos cálculos y procesamiento de datos, los valores nos quedaron con muchas decimales, ¿no? Con muchas cifras. Ahora, todas estas cifras nos aportan información. Bueno, para responder eso miramos la incerteza. ¿Qué incerteza tenemos? La incerteza ya es, bueno, hasta acá más o menos nos aporta información. Después el resto ya son números que no agregan, ¿no? Así que lo que hacemos si tomamos dos cifras significativas, bueno, redondeamos aquí. Acá redondeé mal ahora que lo veo. Podría haber puesto 59. Bueno, redondeé para arriba. Tampoco es incorrecto, ¿no? Bueno, 60, o sea que hasta acá va a ser interesante, o nos va a aportar información. Ya el resto es, la verdad que no es información extra, es redundante, ¿no? Así que estas cifras las sacamos, y una vez que determinamos que hasta acá nos aporta información, lo mismo hacemos con el valor central, ¿no? Es hasta acá. Así que lo redondeamos aquí, bueno, quedó esto. Que nos da con un error porcentual del 13% si lo chequeamos, que es aproximadamente lo mismo que habíamos hecho cuando hicimos desviación estándar dividido el promedio, ¿no? ¿Por qué es un poquito más grande? Porque le sumamos lo que sería la apreciación de la foto. Pero en este caso el factor de peso y lo que termina determinando el error es esa dispersión, ¿no? La apreciación instrumental aporta muy poquito. Bueno,
Y acá después tengo unas preguntas como para terminar de cuestionarnos lo que hicimos hasta ahora y como para enganchar un poco con lo que va a explicar Nico. Tengo algunas preguntas para todos. Si los cristales dijimos que son medio rectangulares o sí, que no son muy cúbicos, que digamos, ¿es representativo tomar el valor central? ¿No? Si tenían esta forma, ¿qué estamos haciendo cuando tomamos el promedio? Bueno, depende de lo que, igual estoy exagerando acá en el dibujo, ¿no? Depende de lo que queramos hacer, ¿no? Como siempre, nos puede servir o no aproximar esto por un cubo. No sé si conocen el chiste ese de las vacas redondas o... No veo sus caras, así que no sé si lo conocen, pero... bueno, es el chiste de que hay un físico, un ingeniero y no sé quién más. Este me lo contaron cuando cuando estaba terminando la secundaria y estaba en una reunión, no sé qué, y dije que iba a estudiar física, y me contaron este chiste. Y yo en ese momento mucho no lo entendí, me llevó unos años. Bueno, el chiste es que, no sé, hay un matemático, un ingeniero, no lo voy a contar entero porque no me lo sé en realidad, y no sé qué quieren estimar el volumen de unas vacas, y bueno, entonces cada uno dice cómo lo haría, el ingeniero, no sé, creo que la mete en una bañera y mide el agua que cae, qué sé yo. Bueno, el físico dijo, bueno, y si suponemos que la vaca es una esfera, bueno, y ahí termina el chiste. Además de que yo no sé contar chistes, nunca fui buena, pero el chiste es que, bueno, que los físicos están muy especializados en aproximar las cosas por algo más sencillo, ¿no? Lo más sencillo posible para la información que queremos sacar. Acá uno podría preguntarse, bueno, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué queremos sacar el volumen de esa vaca? Depende para qué querramos. Por ahí estaba perfecta la estimación que hizo el físico, ¿no? Si las vamos a, no sé, bueno, si no se me ocurren otras cosas horribles, pero si las vamos a poner en un camión y queremos estimar si van a entrar o no, la verdad que aproximarlas por una esfera, por ahí estaba re bien. Pero bueno, y acá lo mismo, con estos cubos. Si lo que queremos es más o menos, no sé, los queremos filtrar con un filtro y queremos estimar un tamaño de poro para que pasen o no pasen, bueno, con aproximarlas con un cubo más o menos está bien. Pero otra persona, si, qué sé yo, se me ocurre un ejemplo, no sé, queremos hacer un celular que venga con cristales de sal incrustados, no sé para qué. Entonces, en ese caso, por ahí nos puede interesar si el cristal va a quedar incrustado en la parte rectangular chiquita o la larga, ¿no? Bueno, como siempre, cualquier aproximación o cualquier método de medición es ¿para qué? ¿Para qué lo queremos, no? Uy, ¿esto qué es? Hasta todo el chiste. Bueno, sí, es para contarlo en reuniones, en cumpleaños. Bueno, entonces, pero a lo que iba, ¿es representativo tomar este valor central? Bueno, otra persona podría decir, a mí me parece que estás haciendo una aproximación muy gruesa, ¿no? Que en realidad, no sé, para no sé qué, podríamos considerar que tiene forma rectangular. Bueno, esta primera pregunta. Y después la otra que está relacionada es, ¿qué pasa si graficamos esta tira de valores que medimos? Bueno, y ahí se nos abre un mundo maravilloso si empezamos a graficar. Bueno, acá tengo una primera propuesta de gráfica que en realidad no vamos a trabajar con este tipo de gráficas en la materia, pero bueno, no quería dejar de mostrárselas. Vendría a ser graficar la nube de mediciones, ¿no? Acá puse chiquitito la tira de mediciones, recuerden son 25, que eran las que hice hoy a la mañana. Y lo que podríamos hacer, por ejemplo, es graficar en el eje Y el largo, o sea, cada medición en sí, ¿no? El length, y en el otro eje graficar qué número de medición era, ¿no? Parece medio arbitrario hacerlo así, pero bueno, podríamos primero graficar la primera, ¿no? Esta es la medición número 1, que me dio 23,9, qué sé yo, así que está puesta acá, ¿no? Casi 24. La medición número 2 dio 31, está por acá arriba. La medición número 3 dio 27, está acá. ¿Se ve? ¿Sí? Vamos armando esta nube. Si nos ponemos a pensar en el sistema físico, que son estos cristales, la verdad que este eje, el eje horizontal, no nos da mucha información, ¿no? Porque esto tiene que ver con si la medimos al principio o al final, pero la foto es siempre la misma, ¿no?
Distinto es el caso si estuviéramos midiendo cómo algo se va calentando en el tiempo, o qué sé yo. Entonces, la temperatura va subiendo, y el eje horizontal me da mucha información. Me dice, está calentándose rápido, lento, ¿qué está pasando? Pero acá es siempre la misma imagen. Y soy yo que estoy midiendo, o cualquiera de ustedes que está midiendo. A lo sumo, quizá este eje podría dar una información de que estamos cada vez más cansados, ¿no? Y podría pasar que al principio por ahí tenemos una dispersión muy grande, y que con el tiempo cada vez tenemos menos, o que cada vez tenemos más. Pero bueno, nos daría una información muy sobre nosotros mismos que en el contexto científico en general estamos estudiando los cristales, ¿no? Nuestra propia cabeza o nuestro propio cansancio. Pero bueno. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, tenemos esta información que está también bueno este tipo de gráfica porque nos permite ver la nube de mediciones, ¿no? Cómo están distribuidas. Acá sabemos que el valor máximo es más o menos 32, el valor mínimo 20 y algo. Están todas puestas por acá. Para mí están bastante dispersas para hacer una medición de una magnitud que siempre mide lo mismo, ¿no? A lo que me refiero es que es muy común que una nube tenga una forma así, a ver si me sale. Ahí. No, como muchos datos en el centro y poquitos más alejados, ¿sí? Esto a veces tiene que ver con el tamaño de muestra que uno toma, ¿no? Uno llega a ver bien la forma de esta nube, ¿no? La distribución de densidad de esta nube cuando uno mide mucho. Si en lugar de 25 aristas hubiera medio 100, quizá tenía una información más clara de cómo va variando la densidad de esta nube. Pero bueno, así mirándolo, para mí que es algo intrínseco de la medición. ¿A qué me refiero? Me parece como que hay muchas distribuidas acá, entre 28 y 32, y muchas distribuidas acá, y como que no hay tantas en el medio. Así que mirándolo así en pantallazo, aunque estaría bueno tener más muestra, ¿no? Pero pareciera como que no están tan distribuidas alrededor de un valor central, ¿no? Bueno, esta es más o menos la forma de mirar el mundo que tiene un físico, que es lo que hablaba Nico también en la primera clase. Es lo que, por ahí Angela Merkel, si cae acá en esta clase, diría eso. Diría, pero para mí están distribuidas como en dos grupitos, ¿no? Bueno. Nada, son chistes pavotes. Pero otro tipo de gráfica, que es lo que va a explicar mejor Nico, ¿no? Es lo que es un histograma. ¿Alguna vez vieron histograma en alguna materia ustedes? ¿Lo que es un histograma? Creo que no, no. ¿No? Bueno, es un tipo de representación que también nos abre las puertas a todo un mundo estadístico maravilloso. Bueno, ¿qué vendría a ser un histograma? En un histograma lo que graficamos en el eje horizontal, el largo de la arista, ¿sí? En lugar de ponerlo acá, lo ponemos acá abajo. Este es el largo de la arista, así que está entre 20 y pico y 30 y pico. Y en el eje vertical ponemos la cantidad de mediciones, ¿sí? Y es un gráfico que clasifica los largos en bins, ¿sí? Esto, ay, no puedo escribir bins. Entonces tenemos un bin, yo acá elegí así el bin, o me venía así en el programa que usé, ¿no? Hay un bin que va entre 21 y 23, otro que va entre 23 y 25, otro que va en 25 y 27, ¿sí? ¿Y qué se hace en cada bin? Se suma cuántas mediciones caen en cada uno. Así que, por ejemplo, entre 20 y 21, fíjense, estamos entre 20, no, ¿qué dije? Perdón, entre 21 y 23, sería entre acá, a ver, entre 21 y 23. O sea, si las contamos son 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Y acá por eso marca 5 la gráfica, ¿sí? Después vamos entre 23 y 25, ¿y qué nos da la gráfica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bueno, no estoy muy segura cuánto conté, deberían ser 7. 1, 2, 3... Bueno, supongo que son 7, estoy contando medio rápido. Pero bueno, da 7, ¿sí? Y después nos vamos a la parte central entre... Ah, porque acá puse mal la rayita, por eso. Sería entre acá, ¿no? Claro, entre 23 y 25, ok. Después nos queda entre 25 y 27, que es el rango que les digo que caen poquitas ahí, que ahí baja de golpe el histograma, ¿no? Y acá se ve un poquito eso que decíamos, que en la nube más o menos se llega a notar que pareciera que hay como una distribución en dos campanas, ¿no? Como bimodal se llama a veces. Bueno,
uno plantearía sus hipótesis, ¿por qué pasa eso? Quizá tenga que ver con la forma rectangular, ¿no? Pero bueno, bueno, sí. O sea, con este tipo de representación gráficas, podemos obtener mucha información sobre esta forma que tiene esta distribución. Y bueno, justamente se abren un montón de discusiones estadísticas acerca de qué tipo de formas son más comunes de estas distribuciones o qué tipo de información podemos sacar mirando estas distribuciones, que es bueno lo que después vamos a hablar con Nico. Y otra cosa también es que, bueno, para hacer este tipo de gráficas es interesante tener muchas mediciones, porque lo que estamos haciendo es meter las mediciones en bins, ¿no? Y está bueno, si uno tiene muchas mediciones puede hacer estos bins bien finitos, y así uno puede tener mucho más bins y mucho más información, ¿sí? Porque si uno sigue midiendo, seguro que las mediciones van a caer todas entre 21 y 30 y pico, seguramente. El tema es que al tener más mediciones podemos... sí, imagínense, si tuviéramos 3 mediciones nada más, no tiene sentido hacer este tipo de gráfico, porque no vamos a poder armar esta distribución en columnas. Así que bueno. Así que, bueno, estas son las preguntas que ya habíamos hablado. Y lo último, que justamente está inspirado en ese último gráfico del histograma, ¿no? ¿Qué pasa si combinamos las mediciones de varios operadores, o sea, de ustedes, ¿no? Entre sí. En ese caso tenemos más información, tenemos como una muestra más grande que posiblemente nos permita hacer histogramas con bins más chiquitos, ¿no? Y también, de cierta forma, diluir ese error de interacción con el operador. Es como que estamos promediando todas nuestros cansancios o lo que sea mientras estábamos midiendo, ¿no? Bueno, hasta ahí era eso lo que quería decir. ¿Dejo de compartir? ¿O hay alguna pregunta Bueno. de las... ¿Sí? Ya no sé si pudieron cargar la planilla. No, acá la veo. Todavía no está cargada. Solamente veo los datos de Cecilia. ¿Qué pasó con el resto? Todos los docentes hicimos la tarea. Veo que muchos cargaron en la otra, en la primer pestaña. No sé si era un valor promedio. Capaz no vieron, porque hay que cambiar de hoja y sí. Eso también. Yo no lo vi, ahí lo cargo. ¿Llegó el mail con la tarea que mandó Nicolás? No, o sea, ¿no era la primera la que cargamos lo otro antes? Sí, es en la planilla. En la planilla que dice actividad 1 hay 2 pestañas. En Excel, fíjense que abajo, en la barra horizontal que está abajo de la planilla, hay 2 pestañas. Hay una que es la actividad 1.7 y ahí están las tablas para que cada uno complete. ¿Alguien no recibió el email con la tarea? A mí Puede ser me que no llegó. haya quedado clara la pestaña. Sí, yo pensé que era la otra pestaña. Perdón, ahí lo cargo. Estaba oculto. Creo que están quedando estos números raros porque... Claro, quedaba, a mí me pasaba eso, sí, que viene el punto y lo considera como, o sea, en vez de considerarlo como coma, lo tomo como punto. Hay que ver. Sí. A ver cómo se puede subsanar eso. Una forma, lo puedo copiar al bloc de notas y pongo cambiar coma por punto, ¿o no? No, está bien, está bien. No, Mira, agarramos los datos y los dividimos por 1000 y ya está. Ahí lo están cambiando a mano, me parece. No hace falta. No los cambien a mano porque va a ser más rápido si los dividimos. Si agarramos y los dividimos por 1000. O si cada uno quiere cambiar a mano los suyos, también, eso va a ser más rápido. O dividir por 1000 en algún otro lado, o no sé de dónde lo copiaron y lo pegaron, pero si de donde lo copiaron ponen reemplazar
punto por coma. Ahí lo van a pegar bien. Tengo un problema. Los resultados yo los tenía, o sea, los guardé en una carpeta todo, pero cuando abre la carpeta, bueno, se abre con Excel, pero hay todos números raros. Nada. Raros. A ver, ¿querés verlo, Dan? Ahí comparto, si no pantalla. Dale, compartí para todos por si a alguno le pasa. Ahí creo que se ve, ¿no? Bueno, sí. Ah, sí. Sí, perfecto. A ver, en Excel, cuando escribís pegar, mira, ahí en pegar hay como hay una flechita abajo. A ver qué es lo qué opciones te da. ¿Dónde? Acá. Arriba a la izquierda, sí. Bueno. A ver, y si no, la tablita original, ¿dónde está? Ah, es un punto CSV, ok. Hace una cosa. Podés ir a datos, ahí la pestaña de datos, arriba en el medio más o menos. Más arriba, más arriba. Lo estoy buscando. Más arriba. Acá, qué boludo. Sí. Y ahí, mira, esta pestaña lo que te permite es importar datos que están escritos en algún archivo. Entonces ahí puedes poner desde texto. Y ahí vas a donde tengas esas mediciones. Es que, para, acá. Ahí se ve. Y ahí te dice, y ahí están las opciones para importar, donde te dice, donde vos tenés que decirle a Excel cómo están separados los datos entre sí. Entonces, por ejemplo, acá están separados por coma. Entonces vos ahí le tenés que seleccionar delimitado, como dice, sí. Y ir a la siguiente. Y ahí, en vez de tabulación, ponerle que el separador es la coma. Ahí está, gracias. Y listo. Ahí está, gracias. No sabía que podía hacer eso. Está bien. Está bien. Eso, no sé cómo lo resolvió el resto, pero digamos, hay 1000 formas de importar datos a Excel. Acá está. No sabía cómo tampoco dejar de compartir. Gracias. De nada. Sí, es de lo más común que algún software tire así un archivo TXT y después uno lo importa con otra cosa, así que se usa muchísimo. Ese menú de recién, de poner si el separador es coma o lo que sea. Al igual que está la convención del punto o la coma en decimal en varios países, dependiendo, los archivos CSV son comma separated values. Entonces, en general se separan las distintas columnas con una coma.
pero algunos software lo que hacen es importar con un tabulador o con un punto y coma. Entonces, cuando vos lo importaste Yara, o lo copiaste y pegaste en el Excel, lo que pasó es que no te reconoció la separación que tenía ese archivo. Por eso automáticamente no te lo pasó a una tabla, digamos. Es que no lo copié en Excel ni nada, o sea, solo guardé los resultados y tipo, bueno, guardé la imagen marcada y guardé los resultados en la carpeta de la materia y los tenía ahí, nada más. Esos resultados, como decía Magali, están en un archivo de texto o en un CSV. Entonces, justamente a veces hay que importarlo un poco a mano para que reconozca bien. Bueno, ya están los datos de todos, menos los de Diego. Voy a poner los míos ahí. Entonces, si nos fijamos, ya vemos que si bajamos un poco, si están todos en la tabla, y bajamos, vemos que el promedio no es el mismo para todos. O sea, ya esa es como una primera observación burda que podemos ver. Digamos, por más que todos hayamos hecho 25 mediciones de la misma imagen, se ve que hay una dispersión. Y bueno, esa dispersión, como es la misma imagen y son los mismos cristales, acá queda en evidencia que el operador, digamos, influye. Y esa influencia del operador, ¿en dónde es que se incorpora a la hora de escribir el resultado? ¿Quién me puede decir? En la estimación del error, claro, y el error tenía varias componentes. ¿Cuál sería la componente que queda en evidencia acá, que es importante que tengamos en cuenta? El Claro. suceso de... Sí, eso. Exactamente, la interacción. Después, otra observación que podemos ver es que, bueno, lo que podríamos saber es, voy a dibujar acá otra columna que sea el mínimo. Para que veamos cómo cambia. No, vamos a hacer el máximo menos el mínimo, para que veamos el ancho del intervalo. Sí, a mí se me ocurre a esta hora, estuvimos hablando mucho de todo lo que sea estadístico o que puede estar un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero que es más o menos parejo. Se me ocurre que algunos de nosotros también puede tener una desviación sistemática respecto a los otros, como que siempre tome, porque, qué sé yo, porque se le ocurre siempre tomar el lado más largo de los cristales, nunca tomar los lados chiquitos. Podría ser. O por la forma de poner la barrita, que siempre la pone un poquito más larga. Eso haría que esté un poquito corrido, incluso el valor central, ¿no? Pero bueno, es parte de leer mediciones nuestras y de otras personas. A mí me parece mejor tratar de ponerlo siempre a lo sumo un poquito más arriba o un poquito más abajo, pero tratar de que nuestra interacción sea lo más aleatoria posible y no tan sesgada, si uno lo detecta, ¿no? Entonces, a ver, acá puse el máximo menos el mínimo. Y ya vemos que, digamos, muchos tienen 12, 13. Acá nosotros los docentes estamos entre 10 y 16. Y bueno, viendo esto, digamos, ¿por qué se les ocurre que pueda haber una diferencia en el ancho de este intervalo? Yo digo, y viendo que yo soy uno de los que tienen como valores más bajos,
Cuando hice la determinación, o sea, cuando de los cubitos, de los cristales, más allá de ver además de cada una de las caras, había algunos en los que la cara, capaz que había una de las caras, una de las aristas que estaba más enfrentada, o había dos enfrentadas, pero uno de los largos era mucho más largo que lo que veía en general. Entonces, de tener dos enfrentadas, seleccionaba la que a ojo parecía más como de distribución más cercana al resto. Entonces, eso fue algo que que me pasó a mí de los que vi así en las medidas que hice. Entonces, bueno, por ahí, buenísimo. no es que saltaron tantos, que tuve al principio, veía unos del orden de 27, creo que eran 27 las unidades, y después, bueno, en la visualización que hacía de las otras aristas, me enfocaba en medir quizás la que parecía más cercana a las otras, que eran valores más chiquitos, más bajos. Claro, bueno, acá queda en evidencia que uno como observador sesga también las mediciones. Digamos, si viene una máquina a tomar estas longitudes de las aristas al azar, la máquina no va a discriminar, no va a tratar de elegir las más representativas. Entonces, por eso es muy importante que este criterio que vos elegiste esté por escrito, porque si no, las otras personas que quizás tomaron más al azar, no van a poder replicar tus resultados. Y eso simplemente es porque hay información que yo, si quiero medir de la misma forma que vos, no tengo. ¿Está bien? Muy bueno que hayas notado que fue por eso. Y después hay otros que son también ya, bueno, y después hay algunos que son grandes. No sé, por ejemplo, Adán tiene 16 píxeles de diferencia entre el máximo y el mínimo. Creo que ese es el más grande, y después acá hay otro, Antonio, 14, no sé si se les ocurre por qué puede ser, o quizás tendría que ver la imagen. También puede ser que si uno ve que hay un cristal que es muy grande, pero el resto no, uno puede decir, bueno, ese cristal no es representativo y lo saco. Entonces, algo que quede en evidencia acá es que imagínense que en esta medición había un cristal que era muy grande, pero solamente uno. Entonces, con ver solamente el máximo y el mínimo, digamos, al tratar de interpretar estos resultados también podemos cometer errores, porque digamos, solamente ver el máximo menos el mínimo no es representativo en cuanto a la distribución. Y no está mal medir ese cristal grande, único cristal grande que estaba ahí por ahí. Entonces, este tipo de cuestiones se resuelven graficando un histograma. Entonces voy a agarrar, por ejemplo, los datos de Adam. Los voy a seleccionar todos. Y voy a venir a insertar gráfico. Y me puse un gráfico que es como el que les mostró Mai, pero no. Entonces, acá. Es tipo nube, ¿no? Es tipo nube. Si vengo a la derecha, me dice qué gráfico quiero insertar, tipo de gráfico, y acá me da la opción, histograma. Bueno, fíjense cómo es fíjense que este histograma, a diferencia del de Maggie, está bastante centrado alrededor de un valor medio. Y digamos, yo en principio no veo acá, yo esperaba quizás, bueno, quizás los bines son muy anchos todavía, ¿no? Pero si uno puede ser eso también. Hace clic derecho, voy a agarrar con clic derecho y voy a hacer que los bines sean un poquitito más, más angostos. Yo quizás lo que vea es lo que se conoce como outlier, es decir, una medición que está como separadita del resto.
Todos están viendo este histograma, ¿no? Que acabo de insertar acá en medio de las diapositivas. Sí. Sí, eso. Sí, sí. Genial. Entonces ahora, a ver cómo hago para cambiarle el ancho. Acá. Bucket size, y acá le pongo... ahora está en 5, lo voy a poner en 2. Ahí está. Fíjese entonces, cuando yo bajo un poquito el ancho de los bines, fíjense que hay dos ahí, que son solamente dos mediciones que están digamos, bastante separadas del resto. Entonces, si yo ahora quiero comparar este histograma, por ejemplo, con el de... ahora veamos con el de Santiago. Voy a hacer lo mismo acá. Y histograma. Bueno, fíjense que el de Santiago vamos a ponerle la misma. En principio ya está bastante más ancho. Vamos a ponerle también que el ancho de bin sea 2. Ahí está. Sí, tiene la escala un poquito distinta, por eso también engaña un poco, pero el ancho es el mismo. Porque el de Adán terminaba en 40 y este termina en 30. Bueno. Ah, ok, sí, deberíamos Por haberlo eso parece agregado. más gordito uno también. Pero Vamos a ahora el tratar de ancho de hacerlo barra es el mismo. más finito, ahí va. Entonces fíjense, ahora voy a arrastrar el de Santiago, lo voy a poner más o menos acá encima del de Adán. Y voy a hacer que coincida el 23, por ejemplo, con el 23 de Adán. Ahí está. Entonces fíjense que Santiago me dio valores mucho más, digamos, no tiene outliers, como tenía Adán, pero están como corridos hacia la izquierda. ¿No? Bueno, y así podría seguir y notar algunas diferencias respecto a los criterios de cada una de las personas que estuvieron midiendo y armar los histogramas. Más allá de estas diferencias que hay en cuanto a cómo se ve la distribución, digamos, por un lado lo que vemos es que son pocos datos, porque digamos, si fueran muchos datos, los histogramas de cada uno deberían tener formas parecidas, por lo que vamos a ver más adelante en la clase. Y por otro lado, vamos a ver si yo quería hacer la prueba final, que era agarrar los datos de todos y hacer un histograma con absolutamente todo para ver cómo se ve esa distribución. Pues entonces, si uno agarra todas las mediciones de todos, de alguna manera, lo que está haciendo, como decía Maggie, es digamos, tener en cuenta todas las posibles fluctuaciones en el método, en cómo medimos, y esas fluctuaciones vienen de los criterios que usamos nosotros para medir, vienen de las diferencias de los tamaños de los cristales, vienen de qué cristales elegí para medir. Entonces, si todo eso yo lo dibujo en un histograma, debería darme una distribución bastante más, ¿cómo se dice? Bastante más definida. Entonces, yo ahora lo que voy a para que no se nos extienda mucho esto, no sé si, Adán, querés hacerlo mientras empiezo a dar la clase. Así, y después vemos cómo queda el histograma final, con todas las mediciones. Qué intriga. ¿Hasta acá alguna duda, algún comentario de alguien que quiere hacer? Ahí dice Santiago que sus datos en realidad tenían un outlier, pero él lo sacó. Ah, bueno. Está bien, está bien. Bueno, acá hay gente que quizás no sacó outliers, otros que sí. Entonces, cuando metamos todos esos datos dentro de un histograma, bueno, deberían aparecer todas las posibilidades. Y entonces después, si el cuatrimestre que viene hay un grupo que hace la misma experiencia, uno espera que el histograma de este grupo no sea tan distinto del histograma del grupo que viene. No así histogramas entre dos personas distintas. Y eso tiene que ver, bueno, con la cantidad de mediciones que se hacen y con que al medir muchas personas, uno está de alguna manera promediando todas las posibles contribuciones a estas fluctuaciones. Además, siempre los alumnos tienen más o menos la misma edad, ¿no?
Por ahí sería distinto si, sí, qué sé yo, si fueran chicos más chicos o adultos mayores o gente de otras culturas. Pero bueno. Bueno, entonces voy a compartirles la presentación. Ahí está. Entonces, a modo de repaso, ¿cómo es que se arma un histograma? Ya vimos que los resultados solos, los números son difíciles de interpretar, uno tiene que hacer algo con esos números, sacar promedios, ver la distribución, hacer máximos menos mínimos para poder comparar con otra gente que hace los datos. Y una alternativa visual, que es la que venimos usando, es armar un histograma. Como dijo Maggie, con cada medición que uno hace, es como que uno va apilando cajitas en el intervalo correspondiente. Entonces yo armo un histograma que tiene en el eje Y número de ocurrencias y en el eje X, por ejemplo, el periodo de un péndulo. Y armo cajitas, que son estos bines, que están separados cada un segundo. Entonces supongo que hago una medición, me da 2,3, bueno, vengo acá, pongo una cajita. Vuelvo a hacer una medición, me da 2,9, agrego una cajita en ese lugar del intervalo. Y así, sucesivamente, voy confeccionando, digamos, este histograma. Normalmente lo que uno hace es tomar todas las mediciones y hacer el histograma después, donde la altura de cada bin tiene que ver directamente con cuántas veces hubo una medición en ese intervalo. Por convención, los intervalos son cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha. Entonces, si yo mido, por ejemplo, el número 1, el número 1 entra entre el 1 y el 2. Si mido el número 2, va a entrar entre el 2 y el 3, y si mido, por ejemplo, acá está 3,9, eso, digamos, o 3,99999, eso entra entre el intervalo entre 3 y 4. Entonces, ¿qué caracteriza a un histograma? ¿Qué cosas puedo yo modificar de este tipo de gráficos? Por un lado, ¿Hay gente que ve un cuadradito negro ahí que tapa algunas cosas o soy solo yo? No, ahora, sí, se está tapando un poco sí aparece. la pantalla.